Bienvenidos tengan todos ustedes a mi canal de YouTube. Mi nombre es Exxon Jauregui Delgado, yo soy psicólogo especialista en niños y en adolescentes. Actualmente vengo trabajando con padres, con niños con condiciones como es el autismo y el TDAH. Ayudo a dichos padres a que puedan entender, analizar y modificar las conductas de sus niños sin dañarles la autoestima. En este video te voy a decir cuáles son las preguntas que tú como padre, tú como madre que me estás escuchando deberías hacerte antes de intentar modificar las conductas de tu hijo. Te lo explico a continuación en este video. Vamos a verlo. Siempre a consultas vienen muchos padres interesados en poder aprender a modificar las conductas de su hijo. Sin embargo, yo les digo a los padres: ¿ustedes saben cómo se dan las conductas de un ser humano? Pues la respuesta siempre es no. Si nosotros no sabemos cómo se dan las conductas de un ser humano, entonces no pretendamos tratar de modificarlas. Es como, por ejemplo, ustedes quisieran arreglar un celular sin antes pues conocer cuáles son las partes del celular o qué es lo que compone el celular. Así, de la misma manera, yo se los podría decir que si ustedes quisieran aprender a modificar las conductas de sus niños, mejor háganse estas 5 preguntas que les voy a decir para que les quede bien claro cómo poder modificarlas. Primero le entendemos, las analizamos las conductas y luego pasamos a modificarlas. La primera pregunta que tú te tienes que realizar es: ¿qué sucedió antes? Normalmente cuando queremos modificar las conductas de un niño, no nos hacemos estas preguntas. ¿Qué sucedió antes? Si el niño ha presentado alguna conducta que no es apropiada, háganse primero esta pregunta: ¿qué sucedió antes? Busquen ustedes un estímulo externo o un estímulo interno. Externo que está en el ambiente o interno que está dentro del niño. ¿Qué sucedió antes? ¿Por qué el niño se está comportando de esa manera? ¿Qué sucede? De repente un día anterior ha dormido mal, o de repente ha estado mucho tiempo con el celular, o de repente tiene problemas en casa, o de repente papá y mamá discuten mucho, o de repente el niño tiene problemas de la alimentación o tiene alguna enfermedad. ¿Qué sucede antes? ¿Por qué el niño tiene estas conductas? ¿Qué está sucediendo antes? Luego, ¿qué sucede durante este episodio de crisis, de un comportamiento que no es adecuado, una frustración, un llanto, una irritabilidad? ¿Cuál es la conducta que tiene el niño? ¿Qué sucede? Y ojo, el comportamiento se puede medir por intensidad, frecuencia, latencia y la duración. Se puede medir el comportamiento humano. ¿Qué sucede durante? Es la segunda pregunta. ¿Cómo el niño responde? ¿Cuáles son sus respuestas motoras, cognitivas, emocionales? Hay que verlo, hay que observarlo. La tercera pregunta sería: ¿qué sucede después? El niño, ya sabemos cuál ha sido el detonante, ya sabemos cómo el niño se ha comportado. Ahora, ¿qué va a suceder después? El niño tal vez está ya descansando, o de repente el niño ha manifestado algo, o de repente el niño ha hecho alguna petición, o de repente el niño vemos que se regula respirando. Pero ¿qué sucede después de esta conducta que nosotros nos ha preocupado? La segunda pregunta, ¿no? ¿Qué sucede durante? Porque esa es la pregunta que nosotros tenemos que observarla, que mirarla, que analizarla. La cuarta pregunta sería: ¿qué hizo usted? Tú como papá, tú como mamá, tú como cuidadora, tú como profesora, tú como tutora, quien está de repente en ese momento del niño, ¿qué hiciste? ¿Le diste un caramelito para que se calme? ¿Le diste el celular para que se calme? ¿Cediste a su petición? ¿Estuviste a cada rato diciéndole no hagas, no hagas, no hagas, no hagas? Y cuando tú dices no hagas, no hagas, no hagas, el niño más hace esa conducta. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? Y la última pregunta es: ¿qué hicieron los demás? Tal vez vino la abuela, vino el papá, vino el hermano y todos empezaron a observar al niño. Miren cómo se está tirando al suelo. Cómo el niño se tiraba al suelo, o cómo el niño de repente pedía algo y cómo se lo daban. O de repente están en el colegio
y el niño tiene una conducta que no es apropiada, y viene la psicóloga, viene el auxiliar, viene la profesora, viene la directora, el subdirector, el coordinador, todos llegan a ver qué sucede con el niño. Déjeme decirle que le están reforzando la conducta, ¿sí? En esas 3 últimas preguntas, habíamos dicho la primera pregunta: ¿qué sucede antes? ¿Qué sucede durante? ¿Qué sucede después? ¿Qué hizo usted y qué hicieron los demás? O sea, son las 3 últimas preguntas. Aquí estamos intentando buscar los reforzadores. Estas 3 últimas preguntas hacen que el niño, en una siguiente oportunidad, en un siguiente pregunta número 1, o sea, en una siguiente estímulo externo o interno, porque la pregunta número 1 responde a cuál es el estímulo que ha generado esta conducta. La pregunta número 2, en estas 3 últimas preguntas intentamos buscar los reforzadores y además ver cómo el niño puede volver a enfrentar de la misma manera cuando esté en una situación parecida a la que tú has identificado. ¿El niño va a responder de la misma manera o no? A esto llamamos análisis de la conducta, ¿sí? A todo esto llamamos análisis de la conducta. Bien, ¿para qué nos sirve? Recuerden, esto nos sirve para poder entender las conductas del niño. Háganse esas 5 preguntas y después que tú ya hayas buscado cuáles son los antecedentes de la conducta, sepas qué sucede después, recién ahí conversamos con el niño y recién ahí podemos aplicar algún tipo de estrategia de modificación de conducta. Esto lo utilizamos muchísimo en las terapias de conducta. Si te gustaría, ojo, aprender más sobre el análisis de la conducta, déjame un WhatsApp, ¿sí? Te pongo ahí en la caja de descripción mi número, un link de WhatsApp para que pidas información acerca del programa que tenemos, Mamá Terapeuta se llama este programa, Mamá Terapeuta, y es ahí donde enseño a analizar las conductas de un niño. Si te ha parecido interesante este video, suscríbete al canal, sígueme en todas mis redes sociales, que estoy como Jauregui Delgado Psicología Infantil, y no te olvides de compartir este video. Activa la notificación para que te llegue un aviso cuando vuelva a subir otro video. Nos estamos encontrando en un próximo video. Cuídate. Chao, chao.